Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy llegando a vuestras vidas, a vuestros hogares, con la palabra de nuestro Dios, con la única finalidad que el Señor siga orando, bendiciendo sus vidas en este tiempo profético que estamos viviendo, tiempo apocalíptico. Sin lugar a dudas, cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dijo: desde la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, y los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! Con toda claridad somos, sin lugar a dudas, la última generación del arrebatamiento de la iglesia. Por eso esto puede ocurrir en cualquier momento. Cada vez está más cerca, a las puertas. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estamos esperando este evento maravilloso según las Escrituras, que esto va a ocurrir. Esta es la palabra profética que está en las Escrituras y que se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Por eso es importante que todos estemos preparados, cada vez más cerca, buscando al Señor, sirviendo al Señor en este tiempo, estar haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer, que podamos alegrar el corazón de nuestro Dios por nuestra manera de vivir y de andar todos los días, que podamos testificar que Jesucristo es el Señor, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y estamos compartiendo en este tiempo los privilegios que tenemos según las Escrituras, de lo que somos en Jesús. Somos hijos de Dios, somos santos, somos sacerdotes, somos soldados de Jesucristo. Fíjense todo lo que somos. Por supuesto, eso es una bendición, pero también tiene que ver con nuestra vida, la expresión, la realidad que tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios. Por ejemplo, ser soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, 3 y 4, dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está bien, está diciendo aquel que Dios lo llamó a formar parte del ejército, de ser parte de ser soldado de Jesucristo. O sea que no puede estar distrayéndose en las cosas de este mundo, enredándose en los negocios de esta vida, sino poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos llamó de tal manera que podamos agradar al Señor, es darle siempre el primer lugar en nuestra vida y que Él sea nuestro capitán, que nos dejemos guiar por Él, porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Y estamos viendo que el soldado de Jesucristo tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Están a nuestro alcance, pero yo tengo que tomar la decisión cotidianamente de ponerme toda la armadura de Dios. Y estamos viendo, por ejemplo, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, que son realidades que están en nuestra vida, porque Jesús es la verdad que está en nosotros. La justicia de Dios, somos justificados por Dios. Hemos sido reconciliados con Dios también. Por eso el apresto del evangelio de la paz significa que nuestro diario vivir es un testimonio de que somos cristianos y anunciamos por eso la buena nueva de paz, para que otros también se puedan reconciliar con Dios. Pero vamos a seguir avanzando. Nos quedan 3 partes de la armadura que vamos a estar viendo en esta ocasión. Y están en Efesios. Ustedes pueden leer de
de Efesios capítulo 10 hasta el verso 18. Pero en esta ocasión vamos a leer solamente lo que nos falta. Dice del verso 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense lo que está diciendo la palabra. Sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Tiene que ver con una decisión. Cotidianamente, yo quiero decirte que yo todos los días tomo el escudo de la fe. Y ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Para que podáis, dice, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme y ser un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Eso no significa que no vamos a pasar a veces dificultades, pruebas. Al contrario, dice, vamos a pasar días malos. Vamos a enfrentar días difíciles. Pero sabemos que tenemos los recursos de Dios para resistir y permanecer firme y tener la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tiene que ver con nuestra decisión. Por eso el escudo de la fe. El escudo de la fe tiene que ver con mi confianza en Dios. Esto es vital, por eso el conocimiento que tengo Dios de las Escrituras, la palabra de Dios. Porque tiene que ver con mi fe, con mi confianza, con mi entrega al señorío de Jesucristo. Yo tengo que tener esa certeza a la luz de las Escrituras. Y eso tiene que ver con el conocimiento que tengo de las palabras de Dios, de las promesas de Dios, que eso me da la seguridad para poder enfrentar y apagar todo dardo de fuego del maligno. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. A medida que uno va creciendo en el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, tu fe va a crecer. O sea, es imposible que pueda crecer, que pueda tener una fe que crezca, si no tiene un contacto, una intimidad con Dios y un contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra es el fundamento de nuestra fe. Por eso las Escrituras dice el escudo de la fe. Qué hermoso. Cuántas promesas encontramos en las Escrituras. Y la Biblia dice, en el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense el sufrimiento, pero resistí firme en la fe. ¿Cómo vamos a resistir firme en la fe si desconocemos las Escrituras, si desconocemos la palabra de Dios? Yo puedo resistir, yo tengo una promesa de Dios. Yo puedo resistir si yo sé las Escrituras, la palabra de Dios, y en función de ella, yo puedo decir, Señor, declaro tu palabra sobre mi vida. Gracias porque en Cristo, Señor, somos más que vencedores. Señor, gracias, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Si yo sé todas las promesas de Dios, la palabra de Dios, ante todas circunstancias de la vida, mi fe tiene un fundamento en la palabra de Dios. Y a través de todas las circunstancias, de la prueba, mi fe va a crecer. Porque mi confianza está en el Señor. El Salmo 3, verso 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Dios es mi escudo. Por lo tanto, yo debo declarar, y esto tiene que ver, declarar la palabra de Dios, creer lo que Dios dice. O sea, no solamente tener un conocimiento, por eso tomar el escudo significa aplicar a tu vida la palabra de Dios y vivir conforme a ella y reclamar la palabra de Dios también para tu vida. Por eso, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y yo digo, Señor, gracias porque tú eres escudo alrededor de mí. Por lo tanto, Señor, apago todo dardo de fuego del maligno, todo ataque del enemigo, toda estrategia del enemigo de rechazo, todo ataque.
toda estrategia, toda maldición, cancelo en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú eres mi escudo alrededor de mí. Fíjense, de esta manera yo me pongo el escudo de la fe. Declaro que Dios es mi escudo, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, todo dardo del enemigo se apagará, no prosperará. Toda estrategia del enemigo fracasará. Porque mi confianza y esperanza está en Dios. Y en su palabra yo tengo la certeza de que nada me ocurrirá. Y si todo lo que Él permite está en su plan, para el bien de los cristianos, de los soldados verdaderos de Jesucristo. Fíjense qué importante por eso. Cuando mayor conocimiento tengo de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios es para mí, por supuesto, mi fe, mi escudo va a ser mayor. Mi protección va a ser mayor por el conocimiento que tengo de las Escrituras. Amén. Y esto es importante, porque todo está bajo el control de Dios. Si yo sé por la palabra de Dios, la grandeza de Dios, el cuidado de Dios que tiene para conmigo, yo puedo estar seguro ante diferentes circunstancias de la vida, porque siempre hay una palabra de Dios para mi vida. Hay una palabra de Dios que me sostiene. Porque Dios siempre, siempre estará contigo en toda circunstancia. Qué hermoso. Fíjense, entonces, yo tomo el escudo de la fe y apago todo dardo de fuego del maligno, todo ataque en el nombre de Jesús. Dice también, y tomad el yelmo de la salvación. Hay personas cristianos que son nuevos y a veces tienen un montón de dudas en la vida cristiana, tienen dudas. Y eso, bueno, a veces las dudas es importante porque la duda te lleva a buscar y a conocer para que puedas tener, inclusive crecer en la fe. Lo importante es que no se quede con las dudas, sino que uno pueda investigar, pueda buscar a través de la palabra de Dios para tener esa confianza en el Señor. ¿Qué es el escudo? O sea, el casco de la salvación y la seguridad de salvación que tenemos nosotros. Somos salvos, somos hijos de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 3 verso 1, dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De cierto, Dios, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense la seguridad que tengo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Está en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 24. El Señor Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la certeza, la seguridad que tenemos nosotros. Y el casco de la salvación que protege la salvación que yo tengo en Dios. Por la palabra de Dios también protejo mi mente de todo ataque del enemigo. El enemigo ataca mi mente, mis pensamientos. Siempre te tira pensamientos negativos. Te hace acordar los pecados antiguos, por ejemplo, la vida antigua, los pecados aquellos terroríficos. Porque el enemigo siempre busca de qué manera el hombre pueda ceder y caer en pecado. Ahí vienen las tentaciones. El enemigo aprovecha, ataca a veces nuestros pensamientos también, trayendo ideas, pensamientos que tienen que ver con el pecado. Por eso es que es importante cubrir nuestra mente. Por eso tener el casco de la salvación que cubre nuestra mente. Confiamos en la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 10 verso 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante saber lo que estás pensando, lo que tú estás pensando. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Lo que está pensando. ¿Pensaría Jesús lo que piensa? ¿Tus planes, tu propósito están de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios? Uno cuando ve que no está de acuerdo, uno rechaza todo. Señor,
rechazo todos estos pensamientos que no provienen de ti. Y uno reclama, Señor, yo quiero pensar como dice la palabra. No podemos dejar, no hay persona que no tiene pensamientos negativos, pensamientos malos que se te vienen. Lo importante es no permitir que eso te controle, porque de ahí vienen las personas que se abaten, se preocupan. Por eso la Escritura dice: poned afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense qué importante por eso. Todo aquello que te afana, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te afecta, qué importante. Presentar delante de Jesús, presentarlo delante de Dios en toda oración y ruego, presentarlo para que tenga paz interior, paz en tu corazón, paz, y que pueda disfrutar, que nada te pueda atar. En Cristo somos libres, somos libres. Yo lo que hago, Señor, digo, llevo cautivo, Señor, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo quiero pensar, Señor, todo como la mente de Cristo. Dice tu palabra, la palabra dice que nuestra mente, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense qué hermoso, tener la mente de Cristo. Filipenses 4:8 dice la palabra: cuando te vienen pensamientos negativos, pensamientos de depresión, de desánimo, que a veces el enemigo aprovecha esto a través de las circunstancias para atormentar, para atar, porque el enemigo dice, viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense en lo que dice. Yo entonces digo: Señor, yo quiero pensar como dice tu palabra, Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Pensar, fíjense, todo lo correcto, todo lo puro, todo lo amable, porque esto es lo que proviene de Dios. Entonces no permitir que el enemigo ataque tu mente. Por eso dice el casco de la salvación que protege nuestra mente. Pero qué importante que en Cristo llevamos cautivo todo pensamiento, de tal manera que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios y mis caminos sean los caminos de Dios. La Biblia dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces yo quiero pensar de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y yo quiero andar en los caminos de Dios. Fíjense qué maravilla. En tercer lugar, para finalizar, vamos a ver la espada del Espíritu. Qué maravilla, la espada del Espíritu. Qué tremendo. Está hablando de una persona que toma una espada, paladín. Es el Espíritu Santo. Toma la palabra como la espada para ministrar para cada necesidad, cada circunstancia de la vida. Pero qué bueno que cada cristiano sea un paladín, que conozca su espada, que conozca la espada que es la palabra de Dios. Necesitamos conocer y ser hábiles en el conocimiento, en la aplicación, en vivir la palabra de Dios. Para cada circunstancia de la vida hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una promesa de Dios. En las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos. Por eso, cuanto más conoces la palabra, Dios va a obrar en tu vida. Yo recuerdo cuando era chico, me gustaba el zorro, por ejemplo, cómo usaba la espada. Fíjense,
A veces salía antes del trabajo para ir a ver, porque me encantaba cómo usaba la espada. Fíjense, era un buen paladín. Pero eso tiene que ver con práctica, con entendimiento, cómo conocer la espada, cómo aplicar la espada, el ensayo, cómo practicar el ejercicio. Tiene que ver con una disciplina la vida cristiana. Por eso, qué importante, qué conoce de las Escrituras, qué conoce de la espada de Dios, qué conocimiento tiene de las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Puede aplicar la palabra de Dios ante cualquier circunstancia de tu vida? Dios espera que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios y poder declarar la palabra de Dios. Yo digo, Señor, gracias. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque por tu palabra, Señor, yo declaro que somos más que vencedores. Señor, gracias porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice las Escrituras. En 1 Juan capítulo 4, verso 4. Vosotros sois, el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Está declarando la espada del Espíritu ante todo ataque del enemigo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está declarando la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la victoria de Jesucristo también es para los soldados de Jesucristo, para nosotros, para declarar lo que ya Cristo hizo, que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Por eso que en Cristo somos nosotros más que vencedores, por lo que Él hizo ya, porque Él venció en la cruz del Calvario. Venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo y está a la diestra del Padre. Fíjense qué importante vestirnos entonces en la armadura de Dios. ¿Eres un soldado de Jesucristo? ¿Te está vistiendo de toda la armadura de Dios? De todos los días de tu vida. Yo quiero decirte que todos los días yo me pongo toda la armadura de Dios. Y puedo decirte que en Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo. No en mis recursos, sino en Cristo. Así que te aliento para que busques la palabra del Señor cada día y te pongas toda la armadura de Dios para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, por el consejo, por la instrucción de tu verdad, Señor, para conocerte cada día más, Señor. Gracias, Señor. Yo me visto de toda armadura de Dios, Señor. Gracias, Señor. Yo me visto con el cinturón de la verdad, con la justicia, con el apresto el evangelio de la paz, Señor. Y tomo el escudo de la fe y apago todo dardo de fuego del maligno, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, y tomo el casco de la salvación y gracias por la seguridad que tenemos de salvación. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tomo la espada del Espíritu, Padre, y declaro que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.